agosto del 2014. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Guillermo Lasso, líder nacional del movimiento Creo. Además de réplicas y contrarréplicas, ¿hay ausencia de un debate de fondo sobre temas fundamentales? ¿Se aplican correctamente los escenarios que prevé la Constitución para el debate legislativo y las reformas a la Constitución? Además estará con nosotros Vicente Ordóñez, presidente de la Unión Nacional de Periodistas. Las campañas de linchamiento mediático a través de cadenas de televisión, ¿dónde están las regulaciones que protegen la honra de los ciudadanos? Y Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. La Convención Americana, la Constitución y la ley protegen la honra de los ciudadanos. ¿Cómo darle vida a esta garantía fundamental si es el Estado el agresor? Lo conversaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días a todos. La ciudadanía demanda y necesita un debate serio sobre temas de fondo, pero por una costumbre nacional de vieja data, se desvía del tronco y se va por las ramas de la descalificación del contradictor. Guillermo Lasso, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. A ver, empecemos recordando lo que el presidente Rafael Correa ha dicho sobre usted como contradictor de oposición. Veamos. Podemos estar totalmente en desacuerdo con lo que dice un Guillermo Lasso, pero nadie puede negar que lo que dice es coherente y que es un tipo inteligente. En cambio, los otros, y en lo personal, pues yo considero una persona decente. Entonces, es una gran noticia para el país que el segundo lugar sea de una derecha ideológica, con la cual se puede confrontar ideológicamente. Toda esta concertación, porque es articulado, es una campaña planificada. Si no, pregúntenle a nuestro embajador en España. He pasado por España antes de venir acá. ¿Cómo se reunió la semana pasada el candidato de la derecha con pico banquero guayaquileño, con un importante propietario de un periódico nacional, con la extrema derecha española? Esto está concertado a nivel nacional e internacional para hacer creer a la gente realidades inexistentes. Su réplica. Muchas gracias, Alfredo. La voy a dar, pero permítame primero expresar mi felicitación a Ecuavisa, a su plantel de periodistas y de manera particular a don Alfonso Espinosa de los Monteros. El último viernes hicieron gala de dignidad en defensa de la libertad de expresión y de la honra de muchos periodistas independientes del Ecuador. Creo yo que la repercusión que ha tenido a nivel nacional es una demostración que esa credibilidad que Ecuavisa y Alfonso Espinosa de los Monteros en particular se han ganado es producto de un trabajo de larga data, de muchos años, creando confianza de los ciudadanos en ustedes. Así que permítanme primero esa felicitación. Bueno, gracias. Es un trabajo de todos los días, de todos lo que hacemos en Ecuador. Lo sé, por eso los felicito. En segundo lugar, yo creo que ya todos los ecuatorianos conocen al presidente Rafael Correa. En los últimos tiempos sus opiniones son cambiantes. Ya no se puede confiar en su palabra como se confiaba antes, porque dice una cosa y luego dice todo lo contrario. Así lo señaló respecto de la reelección indefinida en enero de este año en una entrevista en Diario El Telégrafo, cuando dijo: sería un grave daño alterar las reglas del juego considerando indispensable a un ciudadano. Y luego ya vimos el 24 de mayo cómo anuncia este proyecto de enmienda para permitir la reelección indefinida. Por lo tanto, ya estamos acostumbrados a oír estas opiniones y estas contraopiniones que están haciendo perder confiabilidad en la palabra del presidente. Pero de otro lado es una estrategia para distraer la atención, porque hoy el tema de fondo es el proyecto de Código Monetario y Financiero. Algunos afirman que un ex banquero y accionista de un banco no puede opinar porque es parte interesada, pero para muchos, por el contrario, registra una experiencia sin tachas y con conocimientos suficientes para opinar a fin de que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Al respecto, es interesante una opinión que tuvimos ayer aquí del académico Fidel Márquez, rector de la Universidad de Cotec, sobre el asunto de fondo, a nuestro entender, respecto de este código. Escuchemos lo que dijo Fidel Márquez.
No hay un solo tipo de liquidez cuando uno se pone a analizar este concepto y nos damos cuenta que existen dos tipos de liquidez. La liquidez, que es la que se destina, o la L1 como le llamamos los economistas, que es la que se destina para que pueda ser utilizada en la inversión, y la L2, que es la liquidez para contingencia. Entonces, si ya tiene un nombre, una parte de la liquidez, que es la que llamamos liquidez para la contingencia, esto significa que esa liquidez debe estar ahí, no se debe tocar porque es para una contingencia. Y además viene que no hay diferencia entre la liquidez que es generada a partir del ahorro del sector público y la liquidez que es generada a partir del ahorro privado. En otras palabras, cuando existió el socialismo real, el llamado socialismo real, no el del siglo XXI, el de todo estatizado, ahí no había problema, porque todo el ahorro nacional pertenecía al Estado. Y puede haber un concepto acá que todavía no se ha logrado diferenciar, porque no es lo mismo el socialismo del siglo pasado al socialismo de este siglo XXI, que tiene que estar bajo otros conceptos y donde además tiene que darse el respeto a la propiedad privada y a los ahorros privados. Bueno, dos puntos de fondo. ¿Cuál es su opinión? Alfredo, yo he venido en los últimos meses advirtiendo a los ecuatorianos que se está construyendo un andamiaje jurídico para darle vida a un solo proyecto en el Ecuador, el proyecto del Estado controlador. ¿Qué es este proyecto? De un Estado controlador que vigila lo que hace el ciudadano, que le impone multas, que le impone impuestos, que le pone trabas a través de trámites y que quiere hacer prevalecer una sola verdad, la verdad del Estado controlador. ¿Qué es el Estado controlador? Es como si una persona está frente a un panel de breakers, de switch. Él es el que decide qué switch prende la luz de las oportunidades para determinado sector, qué switch apaga la luz de las oportunidades, como por ejemplo el de los trabajadores de las empresas telefónicas, a quienes les dice, ustedes ganan mucho, así que el 80% de las utilidades va para el Estado controlador y a ustedes les dejo solo el 20%, coartando los sueños de muchos padres y madres de familia que han adquirido una vivienda con una hipoteca, un auto, han mejorado la calidad de vida de su familia y ahora aparece el Estado controlador diciendo, tú ganas mucho, así que esto es mío. Ese Estado controlador es el que apaga el switch de las oportunidades de un fondo de jubilación de los maestros, a los que en los últimos 7 años los ha tratado de tirapiedras, los humilla con una reforma educativa que no corresponde en respeto a la dignidad de los profesores. ¿Y ahora qué quiere? Un fondo privado, tomarlo para administrarlo el Estado controlador. Y no es verdad que el origen de los recursos vienen del Estado, porque cuando el Estado se los entregó a los maestros, era en pago de una contraprestación de un servicio. Yo no quiero analizar si era lo correcto o no lo correcto esa cantidad entregada, pero en el momento en que el Estado lo entrega, esos dineros son privados, porque entonces debemos estar en alerta. Todos los funcionarios públicos deben estar en alerta, porque mañana le van a decir, si con el sueldo de tu cargo pagaste tu casa, esa casa le pertenece al Estado, porque ese dinero originalmente era público. Ese dinero, cuando se le entregó al fondo de cesantía, dejó de ser público y pasó a ser de propiedad de los maestros ecuatorianos. Este Estado controlador es el que apaga el switch de las oportunidades de los ciudadanos ecuatorianos de clase media, de clase trabajadora, que no viajan al exterior y que hacen compras a través de Internet y hoy tienen que pagar una tasa equivalente al 70% de su compra promedio. ¿Para qué? Para favorecer a un pequeño grupo de empresarios timoratos que no tienen la capacidad de competir con el mundo, de abrirse al mundo y de ellos vender a través de Internet en Alemania, en la región, y no pedir protección de un Estado controlador para mermar la libertad individual de un ciudadano ecuatoriano. Igualmente, el Código Financiero lo que pretende es manejar la liquidez de la banca, liquidez que está representada por fondos privados de los depositantes, de los clientes de los bancos, y también dirigir el crédito, porque ellos quieren, a través de la dirección del crédito, prender el switch de las oportunidades del sector que ellos creen necesario prenderlo y apagar de aquellos sectores que ellos consideran apagarlo. Por eso creo yo que hay que decir basta, basta de este único proyecto del Estado controlador. Debemos de darle espacio a los 15 millones de proyectos, uno por cada ecuatoriano, que tiene el derecho en ejercicio de su libertad individual
de llevar adelante su propio proyecto de vida sin los obstáculos que hoy le plantea el Estado controlador. De ser un Estado controlador. Las amplias facultades que se establecen para la Junta de Política y Regulación Monetaria y Bancaria, a su juicio, van realmente más allá, realmente llegan a invadir atribuciones que merman la propiedad privada, lo que en tribunales internacionales se llama la creeping expropriation, o sea, una expropiación gradual, sin trámites ni compensaciones, que equivalen a una forma progresiva de confiscación de la propiedad privada. El Código Financiero es, de alguna manera, el resumen de un conjunto de normas a través de resoluciones y leyes aisladas que se han ido emitiendo a lo largo de los últimos 7 años y que de alguna manera estatizan la administración de los bancos, dejando la propiedad en manos de los accionistas y dejando la responsabilidad de las decisiones de ese banco en manos del accionista. Pero ¿quién las quiere tomar de ahora en adelante? El Estado controlador. Necesita tomar control total de la sociedad. Ya lo hizo con los medios de comunicación. Apaga el switch de la voz de los medios independientes y prende el switch de la voz de los medios controlados por el gobierno para hacer creer que hay una sola verdad y un solo proyecto en el Ecuador, ahora, el del Estado controlador. Nunca ha querido hacer uso de esa claraboya abierta en el artículo 386 del Código de la Democracia para abrir rondas de diálogo en la Asamblea Nacional y debatir con el Ejecutivo temas concretos como este. El artículo 386 dispone que el principal objetivo de la oposición constituye contribuir al fortalecimiento de la democracia y del Estado constitucional, de derechos y justicia, dice. Su existencia garantiza la alternabilidad en el poder y el pluralismo político. Por lo tanto, dice, tiene derecho la oposición a presentar sugerencias, alternativas o rectificaciones y fórmulas críticas a las políticas públicas. Las alternativas que presenten las organizaciones políticas servirán de base para las rondas de diálogo que se refiere a esta ley. ¿Por qué creo nunca ha propuesto una ronda de diálogo con el gobierno? Pero ya ve usted la reacción del presidente de la República al conocer la alerta, dice él, de su embajador en España respecto de un viaje personal que hice a España a comienzos del mes de julio y que además fue público porque publiqué todas mis actividades a través de Twitter, a través de Facebook. Entonces no se requiere solo una ley, se requiere una actitud democrática de abrirle las puertas a un diálogo a la oposición. Pero nunca lo han y eso no ha existido. ¿Por qué no lo han solicitado? Mire, por la actitud agresiva, ofensiva, descalificativa. Por eso creo está trabajando ya en una respuesta a lo que demandan los ciudadanos ecuatorianos el día de hoy. En cada esquina, en cada barrio, en cada parque, ya se está sintiendo la agresión del Estado controlador. Todos quieren que esto se solucione ya, no esperar al 2017. Ahora, pero hay justamente otros mecanismos. Ante la Corte Constitucional, creo, se ha presentado el mecanismo de amicus curiae, ha impugnado el paquete de enmiendas del bloque de Alianza País, propuesto para que se tramite en un año. Ahora, en caso de que la Corte autorice ese paquete, creo está dispuesto a recoger firmas para una consulta de iniciativa popular que rechace la reelección consecutiva y de por vida como se plantea. Le voy a contestar de manera rotunda. Sí, creo está dispuesto, y no solo dispuesto, sino que luego de escuchar a los ecuatorianos en cada esquina, en cada barrio, en la sierra, en la costa, en la Amazonía, no solamente hablar con dirigentes políticos, sino escuchar el clamor de la ciudadanía, pues estamos trabajando en una consulta popular que será previamente convocada a la ciudadanía para una recolección de firmas, para tratar los temas de interés de la ciudadanía, no solo la reelección indefinida, sino algunos otros temas, como por ejemplo la necesidad de proteger la dolarización, porque ese es un valor esencial de la sociedad ecuatoriana. Eso ha permitido adquirir vivienda, adquirir vehículos, y no se puede crear patrimonio para la familia, y no se puede jugar con dobles discursos, con aquel valor esencial de la sociedad ecuatoriana, como es tener al dólar como moneda. Eso debemos consultar al pueblo ecuatoriano, para que él, el mandante, ratifique su posición de su interés. Por lo tanto, le digo, sí, el movimiento Creo está dispuesto a recoger firmas y está dispuesto a llevar adelante una consulta popular. Lo haremos en su debido momento, Alfredo. Guillermo Lasso, gracias por su participación en Contacto Directo.
Muchas gracias.